Luis Coronel se planta firme como una roca inamovible, con los brazos cruzados sobre el pecho y la espalda pegada a la madera fría de la puerta del dormitorio principal, bloqueando físicamente el paso mientras Kenzo Nudo golpea la madera con los puños cerrados, gritando su nombre con una mezcla de furia y desesperación que resuena en todo el pasillo silencioso de la casa. La tensión es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo, y las cámaras capturan cada gota de sudor en la frente de Luis, quien niega con la cabeza lentamente, sin moverse ni un milímetro, condenando a Kenzo a pasar la noche fuera. En el sofá de la sala, bajo la mirada atónita de los demás habitantes que observan desde las sombras, sin saber si intervenir o dejar que esta guerra de egos llegue a su punto de no retorno. Este momento, congelado en el tiempo, define la noche más oscura y tensa que ha vivido la Casa de los Famosos hasta ahora. Pero para entender cómo llegamos a este enfrentamiento físico y emocional, debemos retroceder unas horas, al momento en que la calma aparente de la tarde se rompió por completo debido a una conversación que nunca debió ocurrir. Todo comenzó durante la comida, cuando el ambiente parecía tranquilo y los participantes disfrutaban de un momento de relativa paz después de días intensos de nominaciones y estrategias. Luis Coronel estaba sentado en una de las mesas del comedor, conversando animadamente con Celine Santos y Horacio Pancheri sobre temas musicales y anécdotas de sus carreras, lejos del drama habitual. Sin embargo, la tranquilidad era engañosa. En la cocina, Kenzo Nudo preparaba su plato con una actitud distante, lanzando miradas furtivas hacia la mesa donde se encontraba Luis. Había algo en el aire, una electricidad estática que nadie más parecía notar, excepto quizás Stefano Piccioni, quien observaba la escena desde un rincón con esa expresión analítica que lo caracteriza, sabiendo que la tormenta estaba a punto de estallar. Kenzo, visiblemente irritado por algo que había ocurrido en el día, decidió que no podía guardar silencio por más tiempo. Dejó los utensilios sobre la encimera con un ruido seco, que hizo que varias cabezas se giraran hacia él, incluido Luis, quien levantó la vista con curiosidad, sin imaginar que ese simple gesto sería la chispa que encendería la mecha. Kenzo caminó hacia la mesa del comedor, ignorando las advertencias silenciosas de Kirby Selma, quien intentó detenerlo como una mirada, sabiendo que su temperamento podría jugarle en contra. Al llegar frente a Luis, Kenzo no perdió el tiempo con preámbulos. Con la voz temblorosa por la rabia contenida, le reclamó directamente por unos comentarios que, según Kenzo, Luis había hecho a sus espaldas durante una reunión estratégica con el Divo y Josh Martínez. Luis, confundido al principio, negó haber dicho nada que pudiera ofenderlo, manteniendo la calma y tratando de bajar el tono de la conversación. Pero Kenzo no estaba allí para razonar, estaba allí para descargar su frustración. Levantó la voz, acusando a Luis de ser falso, de sonreírle en la cara mientras traicionaba su confianza detrás de las puertas cerradas. Las palabras fluían como veneno, y cada acusación era más dura que la anterior. Luis, aunque sorprendido, no se dejó intimidar. Se puso de pie, igualando la altura de Kenzo, y le pidió pruebas de lo que afirmaba, cuestionando la veracidad de esos supuestos comentarios. La discusión escaló rápidamente. Kaeli y Kenny Rodríguez intentaron mediar, poniéndose entre ambos para separarlos, pero la adrenalina ya había tomado el control. Fabio Agostini desde su asiento observaba con preocupación, murmurando que esto podía salirse de control, mientras Jordán Martínez grababa discretamente con su teléfono, consciente de que ese material sería oro puro para la edición. Luis, cansado de las acusaciones infundadas, decidió retirarse al dormitorio para calmarse, convencido de que Kenzo necesitaba espacio para enfriar la cabeza. Sin embargo, Kenzo interpretó esa retirada como una huida, como una señal de cobardía, y decidió seguirlo. La persecución fue breve pero intensa. Luis entró al dormitorio principal, seguido de cerca por Kenzo, quien no dejaba de hablar, de repetir las mismas acusaciones una y otra vez, invadiendo el espacio personal de Luis. Fue entonces cuando Luis tomó la decisión que cambiaría el curso de la noche. Al entrar en la habitación, Luis no se dirigió a su cama ni a su armario. Se giró hacia la puerta, que aún estaba abierta, y con una determinación fría y calculada, se colocó en el marco, impidiendo que Kenzo cruzara el umbral. Kenzo, al ver la maniobra, intentó empujar la puerta, pero el cuerpo de Luis actuó como una barrera infranqueable. No hubo violencia física directa, no hubo golpes, pero la agresión pasiva fue contundente. Luis le dijo, con una voz baja pero firme, que esa habitación era su santuario, que necesitaba paz y que Kenzo no era bienvenido allí en ese estado mental. Kenzo, incrédulo, empezó a golpear la puerta, exigiendo que se apartara, argumentando que tenía derecho a estar en cualquier parte de la casa. Pero Luis no cedió. Minuto tras minuto, la situación se volvió más absurda y más tensa. Kenzo gritaba, exigía, amenazaba con llamar a producción.
pero Luis permanecía inmóvil, un guardián silencioso de su propio espacio. Mientras esto ocurría dentro de la habitación, el resto de la casa estaba en vilo. Celine Santos, horrorizada por los gritos, corrió hacia el pasillo, seguida por Horacio Pancheri, quien intentaba mantener la calma, pero cuya expresión revelaba su preocupación. El divo, que estaba en la sala viendo la televisión, apagó el televisor y se acercó para escuchar mejor, mientras Josh Martínez negaba con la cabeza, diciendo en voz alta que esto era ridículo. Curvy Selma, sentada en el sofá, cubría su rostro con las manos, incapaz de mirar la escena, sabiendo que esta dinámica tóxica afectaría a todos. Stefano Piccioni, siempre el estratega, se acercó a la puerta del dormitorio pero no intervino, evaluando si esta confrontación podría beneficiar su posición en el juego o si, por el contrario, era un riesgo demasiado grande. La noche avanzaba y la situación no cambiaba. Kenzo, agotado de gritar y de golpear la madera, terminó por sentarse en el suelo del pasillo, con la cabeza entre las manos, derrotado no por la fuerza física, sino por la terquedad inquebrantable de Luis. Dentro de la habitación, Luis se sentó en el borde de su cama, escuchando los sollozos ocasionales de Kenzo al otro lado de la puerta. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y resolución. No disfrutaba de la situación, pero sentía que había trazado una línea que no podía cruzar. Pensaba en cómo la convivencia en la casa de los famosos había llevado a todos al límite, cómo la falta de privacidad y la presión constante convertían pequeños malentendidos en guerras declaradas. Luis sabía que su acción sería criticada, que muchos lo verían como un abusón o alguien que juega sucio, pero en ese momento priorizó su salud mental sobre la cortesía social. Fuera, Kenzo finalmente se quedó dormido en el pasillo, exhausto, mientras las cámaras de visión nocturna capturaban la imagen surrealista de uno de los participantes más carismáticos durmiendo en el suelo, relegado por la voluntad de otro. La mañana siguiente llegó con una atmósfera pesada. Cuando Kenzo despertó, entumecido y con dolor de espalda, vio que la puerta seguía cerrada. Luis no había salido en toda la noche. Los demás participantes, al despertar, encontraron la escena y los murmullos comenzaron inmediatamente. Kenny Rodríguez fue el primero en tocar la puerta, preguntando si Luis estaba bien. La puerta se abrió lentamente, revelando a un Luis con ojeras profundas, pero con la mirada clara. Salió sin decir una palabra, pasando por encima de Kenzo, quien aún estaba en el suelo, y se dirigió a la cocina para prepararse un café. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie sabía qué decir. Kenzo se levantó lentamente, limpiándose el polvo de la ropa con una expresión de humillación visible en su rostro. No hubo disculpas, no hubo reconciliación inmediata, solo una tensión palpable que flotaba en el aire, más densa que nunca. Durante el desayuno, la división en la casa era evidente. Por un lado, aquellos que apoyaban la necesidad de límites de Luis, como Horacio y Celine, quienes entendían que a veces hay que poner un alto a la toxicidad. Por otro lado, aquellos que consideraban que la acción de Luis fue excesiva y cruel, como Josh y el Divo, quienes creían que la comunicación hubiera sido la mejor solución. Kenzo se sentó solo en una esquina, evitando la mirada de todos, mientras Curvy Selma le llevaba un plato de fruta en un gesto silencioso de solidaridad. Luis, por su parte, comía tranquilamente, ignorando las miradas juzgadoras, decidido a no dar explicaciones adicionales. La estrategia de Luis era clara: mostrar que no tenía miedo de confrontar, incluso si eso significaba romper las normas no escritas de la convivencia. A medida que pasaban las horas, la noticia se extendió como la pólvora. Los espectadores en casa, viendo las transmisiones en vivo, dividieron opiniones en las redes sociales. Algunos aplaudían la firmeza de Luis, celebrando que alguien finalmente plantara cara a los dramas innecesarios. Otros condenaban su comportamiento, tachándolo de autoritario y faltado al respeto. Dentro de la casa, la tensión no disminuyó. Kenzo evitaba a Luis a toda costa, cambiando de habitación cada vez que él aparecía. Luis, por su parte, continuaba con su rutina, como si nada hubiera pasado, aunque todos podían ver la carga emocional que llevaba consigo. Stefano Piccioni aprovechó la oportunidad para acercarse a Luis y tantear el terreno, viendo si podía aliarse con él ahora que demostraba tener agallas. Luis, astuto, no reveló sus cartas, manteniendo una postura neutral pero firme. La tarde trajo consigo una nueva dinámica. Producción llamó a los participantes a la sala de confesiones, uno por uno, para preguntarles sobre el incidente. Las declaraciones fueron variadas. Kenzo, con lágrimas en los ojos, contó su versión, enfatizando cómo se sintió excluido y atacado. Luis, serio y directo, explicó que necesitaba establecer límites para proteger su paz interior. Celine habló de la importancia del respeto mutuo, mientras que Horacio expresó su preocupación por la fragmentación del grupo. Cada entrevista añadía capas a la narrativa, mostrando que no había un único culpable, sino una acumulación de estrés, malentendidos y egos chocando en un espacio cerrado.
La casa, que antes era un lugar de competencia divertida, se había convertido en un polvorín emocional, donde cada paso podía desencadenar una explosión. Al caer la noche, el ambiente seguía siendo tenso. No hubo cenas grupales ni risas compartidas. Cada participante se retiró a su espacio, buscando refugio en la soledad. Luis se quedó en la sala, mirando hacia la ventana, reflexionando sobre las consecuencias de sus acciones. Sabía que había ganado una batalla psicológica, pero ¿a qué costo? Kenzo, por su parte, estaba en el dormitorio, hablando en voz baja con Kaeli, quien intentaba consolarlo y darle perspectiva. La ruptura entre ambos parecía profunda, una grieta que podría no sanar antes de la final. Y en medio de todo esto, los demás participantes caminaban sobre cáscaras de huevo, temiendo ser los siguientes en caer en la cruzada de alguno de los dos bandos formados. Es imposible no sentir una mezcla de emociones al analizar este evento. Por un lado, entiendo perfectamente la postura de Luis Coronel. Vivir encerrado, bajo vigilancia constante y con la presión de millones de personas juzgando cada movimiento, es una prueba extrema de resistencia mental. Cuando alguien invade tu espacio, cuando te acosa con acusaciones sin fundamento y no te deja respirar, llega un punto en el que la paciencia se agota. Luis no usó la violencia física, no insultó, no agredió. Simplemente usó su cuerpo como una barrera, una declaración silenciosa pero poderosa de que hasta aquí llegamos. En un mundo donde a menudo se nos exige ser complacientes y agradables a toda costa, la acción de Luis fue un recordatorio brutal de que tenemos derecho a decir no, a cerrar la puerta y a proteger nuestra integridad emocional, incluso si eso significa ser vistos como los villanos de la historia. Sin embargo, también siento una profunda pena por Kenzo Nudo. Verlo dormir en el pasillo, relegado como un perro callejero, es una imagen triste que habla más de la deshumanización que puede ocurrir en estos reality shows que de la maldad intrínseca de los participantes. Kenzo, impulsivo y emocional, probablemente actuó desde el dolor y la inseguridad, buscando validación a través de la confrontación. Su error fue no leer la habitación, no entender que Luis estaba en un límite que no debía cruzarse. Pero el castigo, pasar la noche fuera, aislado y humillado, parece desproporcionado. La casa debería ser un lugar de convivencia, por difícil que sea, y convertir una habitación en una fortaleza inexpugnable rompe el contrato social básico de vivir juntos. lo que más me preocupa de esta situación no es la pelea en sí, Sino la normalización de la exclusión como herramienta de poder. Si Luis puede bloquear una puerta y salirse con la suya, ¿qué impide que otros hagan lo mismo? ¿Dónde trazamos la línea entre el establecimiento de límites y el abuso de poder? La Casa de los Famosos 6 se está convirtiendo en un espejo de nuestras propias luchas sociales, donde la tolerancia se pone a prueba y donde la empatía a menudo pierde frente al instinto de supervivencia. Luis ganó la noche, sí, pero perdió algo de su humanidad en el proceso. Kenzo perdió su dignidad temporalmente, pero ganó la simpatía de muchos que ven en él a la víctima de un sistema rígido. En mi opinión personal, creo que ambos necesitan urgentemente una mediación real, no solo para la cámara, sino para su propia salud mental. La rivalidad entre ellos, si no se gestiona, podría destruir la dinámica de toda la casa, haciendo que el resto de los participantes elijan bandos y creando un ambiente irrespirable. Admiro la firmeza de Luis, realmente la admiro, porque pocos tienen el coraje de plantarse así. pero también creo que la firmeza sin compasión puede volverse crueldad. Y Kenzo necesita aprender a gestionar sus emociones sin proyectarlas agresivamente sobre los demás. Es un baile peligroso, un equilibrio frágil entre el respeto propio y el respeto al otro. Este incidente nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Se reconciliarán? ¿Buscará Kenzo venganza? ¿Mantendrá Luis su postura intransigente? Lo que está claro es que la dinámica de poder en la Casa de los Famosos ha cambiado irreversiblemente. Ya no se trata solo de quién cae mejor al público o quién tiene más seguidores, sino de quién tiene la voluntad más fuerte para imponer su realidad sobre la de los demás. Y en este juego psicológico, Luis acaba de demostrar que está dispuesto a jugar duro, muy duro. La noche fue larga, fría y silenciosa para Kenzo, pero para Luis fue la noche en que recuperó el control, a cualquier precio. Ahora, la casa espera, contenida la respiración, viendo qué movimiento seguirá en este ajedrez humano donde las piezas están vivas, sangran y sienten. La tensión no ha bajado, al contrario, se ha acumulado como una nube de tormenta lista para descargar su rayo en cualquier momento. Y nosotros, como espectadores, no podemos más que observar, juzgar y esperar el siguiente capítulo de esta saga dramática que nos mantiene pegados a la pantalla, fascinados y horrorizados a partes iguales. Sigue la página y comenta parte 2.